Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y es el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de su vida. Muy bien, le damos gracias a Dios por la Biblia, porque la Biblia es nuestra guía absoluta de vida. Bien, estamos estudiando Gálatas y hoy vamos a leer Gálatas, Dani, desde el capítulo 5, versículo 16, porque recuerden que esta serie de Gálatas ha sido titulada Libertad. La gracia te hace libre. Entonces, campeón, libertad, la gracia te hace libre. Gálatas 5, 16. Acércate al micrófono, mi rey, y empezamos. Gálatas 5:16 y vas a leer hasta el 26, campeón. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Maravilloso, gracias, Dani. Muy bien, entonces esta sección que estamos estudiando es la sección de la libertad absoluta, donde podemos ver cómo la guía del Espíritu Santo es la que nos empodera. El Espíritu Santo de Dios es el que nos da el poder entonces para vivir la vida que a Dios le agrada. Recordemos que la carta a los Gálatas tiene una intención muy clara y es mostrarle a los hermanos de las iglesias en Galacia que no tiene sentido devolverse a la obediencia a la ley y al legalismo. ¿Eso qué quiere decir? No tiene sentido tratar de agradar a Dios y tratar de obedecer a Dios mediante esfuerzos humanos. Lo que el autor les está diciendo a los Gálatas es: si el Espíritu Santo los ha hecho nacer de nuevo, si el Espíritu Santo es el que los empodera, ¿por qué ustedes quieren perfeccionarse mediante esfuerzos humanos? Cuando tenemos dos realidades. La primera es que si nos guía el Espíritu Santo, el resultado en nuestra vida es que tenemos amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Pero si nos guía nuestra naturaleza pecaminosa, que eso sería devolvernos a tratar de obedecer la ley por nuestras propias fuerzas, si nos guía nuestra naturaleza pecaminosa, entonces empezamos a producir un fruto, un resultado que es el pecado: celos, arrebatos de ira, contiendas, inmoralidad, vicios, adicciones, etc. Entonces, quiere decir que hay dos formas de vivir. Una, acercarnos a Dios a través de los términos de Dios, donde el Espíritu Santo de Dios nos santifica. Y otra, acercarnos a Dios a nuestra manera, tratando de obedecer leyes que realmente no podemos obedecer
a menos que seamos empoderados por el Espíritu Santo. Versículo 24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. ¿Eso qué quiere decir? Los que pertenecemos a Cristo Jesús hemos clavado el pecado, pero realmente no hemos sido nosotros mismos y nosotros solos, sino ha sido el poder del Espíritu Santo y lo que hizo Jesucristo en la cruz. Dani, quiero explicarte algo. Quiero que vuelvas a leer el versículo 24 para explicártelo bien, campeón, y que te quede clarísimo. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Esto quiero que te quede claro. Mira, Dani, si tú le perteneces a Cristo, entonces la naturaleza pecaminosa no te puede gobernar. Vuelvo y te lo digo. Si tú le perteneces a Cristo, la naturaleza pecaminosa no te puede gobernar. Puede que a veces vengan pensamientos negativos, pensamientos pecaminosos, puede que a veces vengan impulsos pecaminosos, sentimientos pecaminosos, pero tú los puedes gobernar con el poder del Espíritu Santo. Ese es el sello distintivo de los que le pertenecen a Cristo Jesús. Vuelvo y lo digo, Dani. Si tú le perteneces a Cristo, el pecado no te puede gobernar porque la naturaleza pecaminosa ha sido crucificada y el poder del Espíritu Santo te guía. Puede que vengan tentaciones, puede que vengan malos pensamientos, puede que vengan malos impulsos, pero no te pueden gobernar porque la naturaleza pecaminosa quedó crucificada. ¿Qué te acabo de decir, campeón? Que cuando le pertenezco a Cristo ya el poder del pecado no tiene poder sobre mí, ¿cierto? Es correcto. Y puede que vengan tentaciones, pero no pueden dominarme, ¿cierto? Correcto, campeón. Así es. Voy a volvértelo a decir para que ahora no me lo digas a manera de pregunta, sino a manera de afirmación. Entonces, porque esto debe quedar clarísimo, campeón. Entonces, mira, vuelvo y lo digo. Si tú le perteneces a Cristo, el pecado no te puede gobernar, porque la naturaleza pecaminosa quedó destruida por el poder del Espíritu Santo. Y entonces, si le perteneces a Cristo, eres libre del poder del pecado. Puede que vengan tentaciones, puede que vengan malos pensamientos, puede que vengan malos impulsos, pero el pecado no te podrá gobernar porque le perteneces a Cristo y el Espíritu Santo te da el poder. Cuando le pertenezco a Cristo, el poder del pecado no tiene poder sobre mí, aunque vengan tentaciones, no pueden dominarme. Perfecto. Muy bien, campeón. Así es. Eso te debe quedar absolutamente claro. Ahora, por favor, lee el versículo 25, campeón. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Muy bien, y ahí quiero explicarte algo. Ya que vivimos por el Espíritu, acabó de decir el autor. ¿Eso qué quiere decir, campeón? Ya que el Espíritu Santo nos ha dado vida, vuelvo y lo digo, ya que el Espíritu Santo nos ha dado vida, porque el Espíritu Santo es el que hace el milagro del nuevo nacimiento. Entonces, ya que el Espíritu Santo nos ha dado vida, ya que el Espíritu Santo nos ha hecho nacer de nuevo, ahora permitamos que el Espíritu Santo nos guíe en cada aspecto de nuestra vida. Vuelvo y lo digo, ya que el Espíritu Santo nos ha hecho nacer de nuevo, permitamos que sea el Espíritu Santo el que dirija cada aspecto de nuestras vidas. Y ahí hay una gran diferencia entre el diablo, entre Satanás y sus demonios, y el Espíritu Santo. Satanás y sus demonios tienen una manera de actuar que la Biblia describe como avasallante. Ellos atacan, ellos engañan, ellos controlan, ellos presionan, ellos empujan. En cambio, el Espíritu Santo guía. Y a diferencia de Satanás y sus demonios que nos avasallan, que nos rodean, que nos quieren confundir y cautivar, Dani, a diferencia de los demonios, el Espíritu Santo nos guía y debemos escuchar sus susurros. Debemos escuchar su guía en cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Qué acabo de decir, campeón?
Que debemos escuchar la voz suave del Espíritu Santo y no la voz aguda o sea, la voz avasallante de Satanás. Es correcto. ¿Quién fue el que nos hizo nacer de nuevo? El Espíritu Santo. Y si Él nos hizo nacer de nuevo, ¿qué debemos permitir? Que Él controle nuestra vida. Que Él nos controle en cada aspecto de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Muy bien, campeón. Por favor, versículo 26. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Y ahora, hijo, eso tiene una connotación social. ¿Eso qué quiere decir? Que si el Espíritu Santo nos guía, entonces eso tiene unos resultados a la hora de relacionarnos con los demás. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros cuando nos relacionamos con los demás, no somos orgullosos, no somos arrogantes, no nos creemos mejor que nadie. Eso te debe quedar clarísimo y nos debe quedar clarísimo a nosotros como familia. Nosotros no debemos ser orgullosos, no debemos ser jactanciosos, no nos debemos creer mejor que nadie. Nosotros debemos ser absolutamente humildes, amables, sensibles a los demás, no arrogantes, sino humildes y no entrar en choques con los demás. Esa es la manera de portarnos para los que somos guiados por el Espíritu Santo, para los que somos guiados por el poder de Dios, para los que le pertenecemos a Jesucristo. Vuelve a leer, Dani, desde el 24 hasta el 26 y así nos va a quedar completa esa idea, campeón. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Los que le pertenecemos a Cristo tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y por eso podemos derrotar el poder del pecado y eso nos lleva a vivir relaciones interpersonales caracterizadas por el amor. ¿Sí ven? Entonces, además de que nosotros hemos vencido el poder del pecado gracias al poder del Espíritu Santo, además de eso, nuestras relaciones interpersonales se caracterizan por el amor. Dani, hay una cosa que yo te he explicado y que te he dicho muchas veces. De acuerdo a la Biblia, los verdaderos seguidores de Jesucristo estamos imposibilitados para odiar a alguien. Vuelvo y te lo repito. Los verdaderos seguidores de Jesucristo estamos imposibilitados para odiar a alguien. Yo no soy capaz de odiar a alguien. ¿Por qué crees tú que no puedo odiar a alguien? Porque los cristianos aman a todos. Porque es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el fruto. Entonces, porque si estamos controlados por el Espíritu Santo, es imposible que odiemos a alguien. No puedo. En mi caso personal, es imposible de que yo odie a alguien. No puedo odiarlo porque el Espíritu Santo no me lo permite. O sea, no me fluye el odio. No puedo odiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dirige nuestras vidas. Y entonces es imposible. Por más rabia que me dé, por más enojo que tenga, el odio ese enojo no llega a convertirse en odio porque el Espíritu Santo me imposibilita para odiar a alguien. O sea, recuérdalo, Dani, yo estoy imposibilitado para odiar a alguien. ¿Qué acabo de decirte, campeón? Que estamos imposibilitados para odiar a alguien. ¿Por qué? Porque el Espíritu no nos deja odiar a nadie. Correcto, porque el Espíritu Santo produce en nosotros amor. Y entonces estamos imposibilitados para odiar. Es igual que estamos imposibilitados para practicar el pecado. Un verdadero cristiano no puede practicar el pecado. Eso ya lo hemos leído en Romanos capítulo 8. El verdadero cristiano no puede practicar el pecado. Está imposibilitado. Puede que caiga en una tentación. Puede que falle una vez. Pero automáticamente después de fallar el Espíritu Santo viene y nos toma y nos hace sentir ese dolor profundo por haber fallado y nos guía al arrepentimiento. Por eso vuelvo y lo digo, por eso es imposible que un verdadero seguidor de Jesucristo odie o practique el pecado. Eso también ya lo vimos en Primera de Juan, en esa serie que hemos llamado Coherencia. Muy bien, queda clarísimo, ¿no es cierto, Dani? Sí. Lee, por favor, Gálatas capítulo 6,
Vamos a leer todo el capítulo 6, campeón. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a otros, en especial a los de la familia de la fe. Fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. De ahora en adelante que nadie me cause problemas con esas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Amén, gracias, campeón. Muy bien, el capítulo 6 entonces, Dani, va a concluir esta carta a los Gálatas. Y el capítulo número 6 entonces es ya el resultado de mi andar con el Espíritu Santo reflejado a nivel social. Cuidado que no hay que desligar la relación con Dios de la relación con los demás. ¿Listo, campeón? Sí. Vuelvo y lo digo. No hay que desligar la relación con Dios de la relación con los demás. O sea, nosotros no podemos decir, no podemos afirmar que tenemos una relación con Dios, de que amamos a Dios, pero no tenemos buenas relaciones interpersonales. Ojo, Dani. Ojo, porque eso es delicado. Nosotros no podemos desligar la relación con Dios de la relación con los demás. Nosotros no podemos afirmar que tenemos una buena relación con Dios si tenemos malas relaciones interpersonales. ¿Qué te acabo de decir, campeón? Que nosotros no podemos desligar la relación con Dios y las relaciones interpersonales. Ajá. Eso. ¿Eso qué quiere decir, campeón? Que podría volver a explicar eso. Claro, con mucho gusto. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una buena relación con Dios, no puedo empezar a tener fallas en mis relaciones interpersonales, conflictos, celos, iras, peleas, contiendas. O sea, no podría ser que yo afirme tener una buena relación con Dios y al mismo tiempo malas relaciones interpersonales. Ok.
que no podemos desligar la relación con Dios y las relaciones interpersonales. O sea, si tenemos una buena relación con Dios, pero tenemos una mala relación con las otras personas, estamos siendo incoherentes. Correcto, excelente, así es. Y por eso, por favor, lee el capítulo 6, versículo 1, y vamos a analizar algunas reglas para las relaciones interpersonales que nos va a dar el capítulo 6. Y entonces, vamos a estar muy atentos. Voy a tener aquí mi libreta de notas. Entonces, aquí tengo mi libreta de notas. Y vamos a analizar, amigo que me estás escuchando, y nosotros como familia, vamos a ir analizando cuáles son los principios de las relaciones interpersonales que encontramos aquí en el capítulo 6, versículo 1. ¿Preparado, campeón? Sí. Entonces, por favor, lee el capítulo 6, versículo 1. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Bien, aquí lo primero que está diciendo es, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado. Aquí, lo primero que debemos analizar es una actitud, vamos a ponerlo aquí, una actitud compasiva. Entonces tenemos una actitud de compasión. ¿Por qué? Porque resulta que estamos viendo a una persona, a un hermano que está dominado, que quedó atrapado por un pecado. Claro, hay que tener mucho cuidado porque si no tenemos una actitud de compasión, podríamos juzgar con severidad. Voy a imaginarme una escena, una situación, Dani, y es la situación donde ves tú que hay un hermano en la fe que ha sido atrapado por un pecado, que está encadenado por un pecado, que ha caído en una falta moral y es sorprendido en ese pecado y está atado a ese pecado. La primera actitud que debemos tener es una actitud compasiva. No podemos ser jueces severos de aquel hermano que ha caído. ¿Me puedes decir lo que acabo de decir, campeón? Que no debemos ser jueces severos, sino debemos tener compasión del hermano que ha caído en un pecado. Correcto, tú no puedes llegar a decir, uy, pecador, mírenlo tan terrible, y se las daba de muy santo. Y miren, vuelve a leer el versículo 1, campeón. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Entonces aquí, las relaciones interpersonales deben tener esta característica. La primera es la compasión. Vamos a ponerle este título a nuestras notas. Relaciones interpersonales. Amigo que me estás escuchando, ponle este título si quieres. Relaciones interpersonales. Y entonces las relaciones interpersonales se deben caracterizar por la compasión. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay un hermano que está cayendo en un pecado y está quedando atrapado en ese pecado. Entonces no podemos tratarlo con severidad y no debemos ser jueces absolutamente severos. No, señor. Sí podemos juzgar, porque la Biblia nos manda a juzgar, pero con justicia. Pero antes de juzgar con justicia, debemos ser absolutamente compasivos. Otra cosa es que dice aquí, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales. ¿Eso qué quiere decir? Que las relaciones interpersonales deben ser guiadas por el Espíritu Santo. Guiadas por el Espíritu Santo. O sea, si yo voy a relacionarme bien con los demás, mis relaciones interpersonales entonces deben ser guiadas por el Espíritu Santo, porque Él dice, ustedes que son espirituales, o sea, se supone que ustedes son guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí ves, Dani? Mis relaciones interpersonales, ve a otro creyente caer en un pecado, primero lo voy a tratar con compasión. Segundo, esas relaciones interpersonales van a ser guiadas por el Espíritu Santo. Y dice aquí, deberían ayudarlo a volver al camino recto. Y aquí está hablando de que una característica de las relaciones interpersonales es la restauración. Restauración. O sea, si yo veo a un hermano caer en pecado, yo no le puedo caer encima
juzgándolo y hundiéndolo más. ¿Qué acabo de decir, Dani? Que si uno ve a un hermano en la fe que ha caído en un pecado, uno no puede caer a juzgarlo y no tener compasión. ¿Y toca? Levantarlo, rescatarlo. Correcto, restaurarlo, levantarlo. No lo podemos hundir. No podemos hundirlo. No podemos ver a un hermano o a una persona caer en un pecado, quedar preso en un pecado y de una vez rechazarlo, tratarlo con severidad. O muchas veces, en el fondo, alegrarme porque yo me siento mejor cristiano. Peligroso. Orgullo allá en el fondo del corazón. Eso sería peor de lo peor. Terrible. Y entonces aquí dice que hay que restaurarlo. Entonces las relaciones interpersonales se deben caracterizar por la compasión, deben ser guiadas por el Espíritu Santo y deben buscar la restauración de los demás. Y aquí dice, deberían ayudarlo a volver al camino correcto o al camino recto con ternura. Miren la otra característica de las relaciones interpersonales, la ternura. Con ternura y humildad, lo que dijo Margie, yo no me puedo creer mejor que los demás. Y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes mismos en la misma tentación. Y aquí está hablando de la prudencia. Prudencia. Muy bien, fíjense cómo tomando notas podemos sacar el significado de un versículo. Entonces, tenemos aquí que las relaciones interpersonales deben tener estas características. Número 1, compasión. Número 2, guiadas por el Espíritu Santo. Número 3, deben restaurar al hermano. Número 4, deben ser con ternura. Número 5, deben ser con humildad. Y número 6, deben ser con prudencia. ¡Wow! ¡Maravilloso! Maravilloso. Dani, por favor, ¿puedes leer el versículo 2? Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Esto está hablando que la ley de Cristo es la ley del amor. Y eso nos lleva a ayudar. Espectacular, miren. Relaciones interpersonales sanas tienen que tener compasión, guiadas por el Espíritu Santo, deben buscar la restauración, deben tener ternura, humildad, prudencia, amor y ayudar a los demás. Si ves, querido amigo, que nos estás viendo hoy, cómo tomando notas podemos extraer el significado de un texto bíblico. Muy bien, maravilloso. Sigamos leyendo, Dani, por favor. Versículo 3. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Aquí el autor está haciendo énfasis en eliminar el orgullo. A la hora de restaurar. Eliminar el orgullo a la hora de restaurar. Muy bien. Eliminar el orgullo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Aquí queda eliminada la jactancia, queda eliminado el orgullo. Versículo 4, campeón. Presta mucha atención a tu propio trabajo porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Maravilloso, fíjate, aquí encontramos otra característica para tener buenas relaciones interpersonales y es el autoexamen. Autoexamen. Eso también lo podemos llamar ejercicios de introspección. ¿Eso qué quiere decir? Yo debo dejar de estarme fijando en lo que hacen los demás, en las fallas de los demás, no compararme con los demás. Lo que yo debo hacer es simplemente ayudar a los demás con la ley del amor, ser compasivo, ser tierno y examinarme a mí mismo sin compararme con nadie. Muy bien, Dani, versículo 5. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Maravilloso. Aquí tenemos
la responsabilidad personal. Responsabilidad personal. Fíjense, queridos amigos que nos están viendo hoy, que nos están escuchando. Gálatas capítulo 6 nos está explicando cómo deben ser las relaciones interpersonales si yo soy guiado por el Espíritu Santo. Y de acuerdo a lo que estamos leyendo en los primeros 5 versículos del capítulo 6, las relaciones interpersonales cuando yo soy guiado por el Espíritu Santo son caracterizadas por la compasión, guiadas por el Espíritu Santo, por la restauración, la ternura, la humildad, la prudencia, el amor, el ayudar a los demás, eliminando el orgullo, con un muy buen autoexamen, introspección y con responsabilidad personal. Yo soy responsable ante Dios de mi propia conducta. Maravilloso.